Feliz noche, ya culminamos hoy domingo 20 de diciembre con nuestro Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional. Para nosotros ha sido un verdadero placer haber contado con tanta participación, a pesar de ser un domingo y estar en las fiestas navideñas ya próximas. Los voy a dejar con el comisario Julio Pérez, con el tema terrorismo y desestabilización, modalidades de la delincuencia organizada. Sin más, dejamos al comisario Julio César Pérez. Muy buenas noches para todos. Agradecido con todos ustedes. Ya en la parte final de nuestro Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado. En la tarde de hoy, ya final de esta tarde, me corresponde desarrollar un tema que va a ir de la mano con la extraordinaria disertación que me precedió en mano de nuestro director Pedro Montoya, y que tiene que ver específicamente con algunos detalles relacionados con la delincuencia organizada, pero con el tema del terrorismo y la desestabilización, modalidades de la delincuencia organizada. Este tema nos va a permitir, ya conocida las posturas respecto a este tema de la delincuencia organizada, conocer algunos detalles de la denominación y de la actividad que realizan estos grupos al margen de la legalidad para generar el terror y para desestabilizar las estructuras de los estados. Para ello, bueno, vamos a compartir de inmediato con unas láminas que tenemos para apoyar esta disertación. Como les estaba haciendo referencia, efectivamente, nuestro tema en la tarde de hoy tiene que ver precisamente con terrorismo y desestabilización, modalidades de la delincuencia organizada. Complemento de todo el recorrido que hemos realizado respecto a este sensible tema de la delincuencia organizada y sobre todo la delincuencia organizada transnacional, concreta, y lo hemos venido hablando ponencia a ponencia en su fase última, el tema del terrorismo, el tema de la desestabilización. Es una situación bien compleja que nos lleva precisamente a ir revisando, como lo hemos hecho, dije, en el recorrido de todas estas actividades, cada uno de los elementos que van de la mano con la visión de los tipos penales dentro de la actividad de la delincuencia organizada. Y hemos hecho referencias múltiples sobre la legitimación de capitales, sobre la trata de personas, la comercialización de órganos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, para finalizar, como se ha dicho, en el terrorismo y la desestabilización. Hoy, tanto nuestro director Pedro Montoya como el comisario John Tovar, a quien saludo desde este espacio, abordaron temas fascinantes. El comisario Tovar, por su parte, hablaba del delito del secuestro dentro de la modalidad de la delincuencia organizada, y es precisamente uno de estos actos el que caracteriza la actividad del terrorismo y la desestabilización, que es las modalidades del secuestro prolongado. Estas organizaciones criminales, estas organizaciones de la delincuencia organizada generan
en los países donde operan, en los sectores donde operan, donde tienen sus actividades, sus centros de actividad, diversas modalidades de delito, entre ellas el secuestro prolongado, y de allí una fuente de ingreso económico para poder financiar sus actividades. Y como les habíamos dicho, con esos caudales de dinero, poder comprarle a quienes trafican las armas y las municiones los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Y se aprovechan también de la trata de personas, de la comercialización de órganos, y todas estas actividades, todo ese dinero, ese caudal patrimonial que reciben estas organizaciones de terrorismo y desestabilización, terminan también en una fase superior, que es la legitimación de capitales. Entonces, cuando venimos a revisar los fenómenos delictivos relacionados con la delincuencia organizada, todos se relacionan uno con otro de manera perfecta para concluir en una afectación de la vida social. Subvierten entonces el orden, la paz y el sosiego al que tienen derecho los ciudadanos en cada uno de los países. Entonces, son estructuras que sin miramiento alguno desarrollan actividades para perjudicar la tranquilidad y la paz de la ciudadanía. Entonces, de esta manera vemos cómo el terrorismo, que es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos. Aquí podemos encontrar a partidos políticos, nacionalistas y no nacionalistas, de derecha o de izquierda, ambos extremos, fundamentalistas, así como corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Tendría que tomar entonces y acuñar una frase o una expresión dada por nuestro director Pedro Montoya, que es el sueño del delincuente es llegar a hacerse del poder para poder transformar, valga decir, el Estado y convertirlo en un Estado criminal, en un Estado fallido, que realmente sería el fin último de estas actividades criminales. Pero también en el terrorismo tenemos una situación que es el terrorismo como táctica, una forma violenta que se distingue con actos de guerra y crímenes de guerra, aun cuando hay ausencia de ella. Es importante, y tenemos experiencia en Sudamérica, tenemos experiencia reciente en Colombia, tenemos una experiencia aquí en Perú respecto de actos terroristas que colocaron en vilo la seguridad del Estado peruano respecto a organizaciones que operaron en su tiempo y que, valga decir, hay que hacer un alto, con células dormidas que aún las autoridades nacionales están realizando operativos profundos para poder dar con la captura de estas células dormidas que muchas personas pensaban que se habían erradicado de la realidad peruana y no es así. Hechos noticiosos que se han elevado al conocimiento de la ciudadanía plantean que recientemente, menos de 2 o 3 semanas, tuvimos la intervención y aprehensión de representantes como células dormidas de un grupo terrorista local como Sendero Luminoso. Entonces, estas agrupaciones que plantean una táctica de guerra y crímenes de guerra, aún sin que el país esté en guerra, generan una situación bien incómoda y bien difícil para la ciudadanía. Pero valga decir que aún cuando hay un tema de orden internacional en cuanto al derecho, respecto a los actos que generan los grupos terroristas y sobre su reconocimiento político, porque hay unos que buscan el reconocimiento político, lo vamos a ver en el recorrido de esta disertación. Los grupos terroristas le declaran la guerra a la ciudadanía, le declaran la guerra a la gente.
aunque no haya un estado de guerra, no hay una declaración formal de guerra, ni siquiera contra el Estado, aunque la visión particular es que estas agrupaciones afectan al Estado. No, los grupos terroristas y los grupos de desestabilización terminan declarándole la guerra a la ciudadanía. Cuando un grupo terrorista, cuando un grupo armado, bien por la vía de la desestabilización política o bien por el acto de terror para hacerse del poder, le está declarando la guerra a los ciudadanos del país. Cuando a causa de esos actos se le roba la paz, se le roba la tranquilidad, se rompe con el sosiego, se elimina la posibilidad de la certidumbre necesaria que todos requerimos para la vida en sociedad, se le está declarando la guerra a la ciudadanía. Entonces, es el conflicto elevado por un grupo de elementos socialmente inadaptados contra las personas, contra el común de todas las personas, ni siquiera contra el Estado, es contra las personas. Entonces, esa observación debe ser realizada por la comunidad internacional y debe ser planteada en los espacios políticos para que esto se tenga en una visión perfecta y se puedan tomar medidas que permitan mitigar la situación del terrorismo y la desestabilización. Hay presencia, en el caso del terrorismo, la presencia de actores no estatales en el conflicto, armados, que crean controversia respecto a la aplicación de las leyes de guerra. Entonces, en este sentido, vamos a ir revisando definiciones doctrinarias respecto al hecho del acto terrorista o la desestabilización. El diccionario de la Real Academia Española plantea que el terrorismo es una acción de dominación por el terror, y efectivamente es una actividad que por sí misma genera terror en las personas. Cuando un grupo de esta naturaleza, al margen de la legalidad, independientemente de los planteamientos que pueda hacer, coloca un artefacto explosivo dirigido quizás a una estructura del Estado, pero ese artefacto explosivo genera víctimas no asociadas a su objetivo original y la ciudadanía se ve afectada. Hay una situación de terror colectivo. Entonces, así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. También plantea que es la sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror. Cualquier actividad realizada por estos elementos con el propósito de obtener el resultado, cualquiera que éste sea, va de la mano a una situación que infunde terror en la colectividad. Entonces, ahí hay una excepción. Y también plantea que es la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos, muy de la mano con el planteamiento que nos precede, con fines políticos. De esta manera, se da una definición específica al tema del terrorismo y a la visión del terrorismo respecto de la actividad en cada uno de los países y en la acción, y hemos planteado hasta la saciedad la previsión que se ha tomado con la Convención de Palermo y sus diferentes protocolos para que cada uno de los estados tenga bien de realizar aguas abajo una legislación efectiva para poder combatir estas modalidades delictivas que ponen en jaque a la seguridad propia de los estados, pero que ponen en jaque, como lo he dicho hasta la saciedad, la tranquilidad, la sociedad, la paz y todo lo que requiere la vida de la ciudadanía para el desarrollo, que es lo fundamental de una vida ciudadana. En este sentido, debemos hacer obligatoria reflexión a eventos como el de septiembre del 2001, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York,
con más de 3.000 fallecidos, en un hecho que cambió el mundo para siempre. Este evento, desarrollado en suelo americano, propiamente en los Estados Unidos, planteó, y hicimos referencia en una intervención anterior, elementos interesantes, como es el tratamiento del derecho penal del enemigo, una división que hay del tema jurídico en materia penal para poder tener, de un lado, el derecho penal de los ciudadanos respecto a al delito común, y el derecho penal del enemigo respecto a quienes realizan actos de terrorismo o quienes realizan actos de desestabilización. Entonces es una legislación especial que plantea por sí misma una sanción elevada para quienes participan en estos tipos penales específicos. Con el atentado de las Torres Gemelas, que aquí estamos haciendo referencia, con más de 3.000 fallecidos, los testimonios siguen aún para la fecha causando impacto. El 11 de septiembre de 2001, terroristas miembros de la organización islámica Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales y lograron impactar 2 de estos en las Torres Gemelas, causando una situación de alarma no solamente en Nueva York, sino en todo el mundo. Hechos que hoy nos permiten hablar y tener una visión completamente diferente sobre el acto terrorista y el acto de desestabilización. Pero a raíz de esta situación tan lamentable sucedida en los Estados Unidos, el mundo cambió y la lucha contra el terrorismo cambió. La vigilancia de los ciudadanos tomó otro rumbo y el desarrollo de la actividad de inteligencia respecto de las organizaciones criminales, y valga decir, las terroristas y de desestabilización, también se incrementó precisamente para poder hacer un trabajo efectivo de prevención y poder adelantarse a eventos de esta naturaleza en materia preventiva por parte de cada uno de los estados. Entonces nosotros aquí podemos hablar de manifestaciones fácticas y de la respuesta de los estados de cara al delito de terrorismo y de cara a la desestabilización, que es fundamentalmente política, sobre las estructuras de los estados. Precisamente la legislación internacional le ha permitido a cada uno de los estados no solamente tomar previsiones en el orden legislativo para poder tener respuestas de carácter legal ante estas situaciones, sino en lo interno a que los órganos de seguridad de Estado e incluso los de seguridad ciudadana se preparen precisamente para poder dar una respuesta eficiente ante este flagelo que amenaza a la integridad de todo el orden. De esta manera, podemos decir que el crimen organizado tiene como finalidad la comisión de delitos de terrorismo, y el crimen organizado en su conjunto, con el desarrollo de todos sus tipos penales. El terrorismo es una forma de delincuencia organizada que se integra por una pluralidad de actividades que se corresponde con los diversos campos o aspectos que pueden asemejarse a una actividad empresarial, pero de naturaleza delictiva. Esa es la visión que se tiene de terrorismo. Entonces tenemos en este punto en particular que hacer un alto para una reflexión. En el orden legislativo hay una constante que plantea, o algunas constantes que se plantean por parte de la sociedad, de algunos doctrinarios y de algunos defensores de derechos humanos que son contrarios a la idea de Jacob, de Gunther Jacob, sobre el derecho penal del enemigo, donde se dice que no hay tal terrorismo, sino una lucha por la libertad. No hay tal terrorismo, sino una lucha por la libertad. Y entonces plantean, dentro de esta tesis, que hay una legítima lucha armada
de unos ciudadanos por la libertad en cierto territorio. Pero la generación del terror hacia la sociedad civil con el empleo de la violencia, les acabo de decir, es la declaración de la guerra de un grupo armado que se hace valer de la fuerza para atentar en contra de la sociedad. Entonces, han tratado por mucho tiempo, y tenemos la experiencia de Colombia, donde estas facciones terroristas han tratado de tener y buscan desesperadamente de tener el reconocimiento del concierto internacional y que se les dé carácter beligerante, que se diga que su lucha es válida contra el Estado. Ah, porque el Estado arremete en su contra. No, esto no es así. Eso es simplemente, primero, una táctica dilatoria y el aprovechamiento del reconocimiento de los derechos humanos, derechos de segunda y tercera generación, para plantear lo que pudiera ser el reconocimiento per se de una fuerza que se le debe dar una connotación política dentro del Estado. Pero reitero, no es más que un grupo de desadaptados, de elementos socialmente inadaptados, para conseguir un beneficio particular para las organizaciones del crimen organizado, generando el terror, y utilizan esta estrategia, el accionar terrorista, buscando un reconocimiento por la comunidad internacional y que les dé protección, porque lo que buscan es una protección de las organizaciones internacionales a través de la figura beligerante, figura que no corresponde. Y hablo de la experiencia colombiana porque los grupos terroristas o los grupos guerrilleros dentro del territorio colombiano han buscado inclusive el reconocimiento público para, ante la desmovilización y el desarme, poder participar en procesos políticos que tanto daño, ese esquema de participación, tanto daño le ha hecho a la sociedad colombiana. Hoy día, estos elementos siguen tratando de tener el reconocimiento de la beligerancia de estos grupos y se erigen como líderes políticos en procesos válidos con reconocimiento internacional, pero no dejan de ser grupos criminales al margen de la ley. Independientemente del reconocimiento que busquen, son grupos criminales al margen de la legalidad. En otro sentido, pasando del tema del terrorismo y dentro de la visión del crimen organizado, tenemos la acción de los grupos dedicados a la desestabilización. Observaba yo con muchísima atención la conferencia que nos antecede, y con precisión y con claridad se hablaba precisamente de la desestabilización en la región, prolongada, continuada, sistemática, valga decir, y la desestabilización no es más que el conjunto de técnicas no frontales, porque no dan la cara, y principalmente no violentas, lo aparentan, la apariencia es no violenta, de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de una acción de otro poder, de una acción violenta, o también, como se conoce, un golpe blando, un golpe suave o un golpe encubierto y no tradicional, apoyado en diversas estrategias para subvertir el orden, porque es una acción subversiva. Recuerdo que en mal momento un representante de un estado sudamericano, un representante de Estado, un alto representante de Estado, llegó a exaltar la necesidad del reconocimiento de la subversión como parte del Estado. Pero la subversión es el socavamiento de las estructuras fundamentales para que funcione un Estado y para que haya paz y la ciudadanía pueda estar tranquila y pueda vivir en armonía, en paz y sosiego. Entonces, la desestabilización
plantea una situación fáctica que rompe con las estructuras del Estado y que la hemos visto, quizás con mucha precisión señalada por nuestro director Pedro Montoya, en los actos llevados a cabo en diferentes partes, y debo referirme también a los actos en Chile, a los actos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia y en los Estados Unidos. Actos de desestabilización. ¿Con qué propósito? Subvertir al gobierno de turno para hacerse del poder por diversas vías y poder tener el control del Estado para instalar un Estado, hay que delinearlo y conocerlo, un Estado criminal, un Estado fallido. De esta manera, vemos cómo organizaciones que promueven la desestabilización, quizás aquí algunos logos que nos permiten identificarla, naciones como Irán, Rusia, Cuba y China, promotoras de la desestabilización, pero también del terrorismo, con movimientos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y grupos terroristas como el movimiento M19, aquí en el Perú el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el movimiento, el grupo terrorista que acabo de hacer referencia de las células dormidas, Sendero Luminoso. Son actividades de desestabilización sistemática planteadas como esquema político para tratar de disuadir lo que acabamos de decir, que es el golpe suave. Entonces, fíjense que el Foro de Sao Paulo, se hizo referencia, un foro de partidos y grupos políticos de izquierda, centroizquierda y extrema izquierda en Latinoamérica, con ideas reformistas para las colectividades políticas de izquierda revolucionarias en América Latina, con un planteamiento permanente de hacerse del poder en una visión aparentemente política, legalista y necesaria desde su óptica. Permanente actividad de desestabilización. El Grupo de Puebla, otro foro político y académico, integrados por representantes de izquierda y política latinoamericana e iberoamericana, que operan desde la ciudad de Puebla, en México. Elemento de desestabilización. Y eso nos permite hacer referencia a actos muy puntuales, desarrollados, y que, bueno, quizás para refrescar algunos elementos de los señalamientos de otras ponencias, la situación de desestabilización que se ha generado en la región sudamericana y que nos permiten ver la grave situación que se vive hoy respecto de desestabilización, que está a pocos pasos de convertirse en células del terrorismo, porque comienza con una acción simulada, pero son en realidad grupos de extrema violencia que en el momento que no consigan sus fines van a dar el siguiente paso. Por ejemplo, en Chile, un país tranquilo, explotó una ola de violencia. En pocos días Chile se convirtió en una situación que estaba fuera de control. El gobierno se vio forzado a recurrir a la Fuerza Armada, a sus militares, para imponer el orden en una situación que desató la más grave crisis de la democracia chilena. Que hoy día, bueno, se dice que se calmó la situación porque progresó precisamente una tesis generada por los grupos desestabilizadores respecto de un proceso político que plantea la elaboración de una nueva constitución, lo que han llamado un proceso constituyente. En Ecuador, las protestas en Ecuador redoblan la presión contra el gobierno. Miles de manifestantes indígenas marchan en Quito y el presidente anuncia su regreso a la capital para supervisar las movilizaciones. La situación de Ecuador, a pesar que ha bajado su intensidad por la propia situación pandémica, está allí, está silente, está como la huella latente. Está esperando cualquier elemento para desatarse nuevamente. Son, dentro de esta visión de la desestabilización,
es precisamente la espera de la coyuntura ideal para que los agentes dormidos puedan desarrollar su actividad y retomar la acción desestabilizadora. En el caso de Colombia, las protestas en Colombia buscaron de redoblar la presión contra el gobierno de Iván Duque, intentando enmascarar el descontento en una disputa política, acusando a los sectores de oposición de intentar capitalizar el caos. Pero esto es simplemente la acción retaliativa general contra el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia, pero una acción orientada por un esquema de desestabilización completa que, reitero, plantea que el próximo paso son acciones muy violentas por grupos armados. Estas son actividades en las que se ha inducido a elementos infiltrados dentro de la sociedad, de la población civil, a que actúen en contra del orden establecido, del orden interno. En Perú, recientemente, historia del Perú. Durante 7 días consecutivos, los peruanos salieron a las calles para protestar la destitución a través de un procedimiento parlamentario muy grave, que fue la vacancia del presidente Martín Vizcarra Cornejo, y salieron impulsados unos en buscar la renuncia del presidente de facto, que fue Manuel Merino, y de todo lo que representó en su momento el golpe de Estado que se dio a la institucionalidad democrática en un procedimiento ambiguo, y que, valga decir, el Tribunal Constitucional del Perú tiene una deuda con la sociedad peruana en algo que no ha resuelto, porque el elemento interno, que es el procedimiento de vacancia que está establecido en la Carta Política, o es decir, en la Constitución Política del Perú, presenta una gran ambigüedad. Y cualquier presidente que llegue a ese nivel está amenazado por lo mismo que le pasó al presidente Martín Vizcarra. Entonces vemos cómo desde Chile, en Ecuador, en Colombia y en Perú se va trazando una línea completa de desestabilización para toda la región sudamericana, que tiene un único propósito: tomar el poder en la región para ejercer mayor presión política para los gobiernos que son declarados desafectos de estos grupos desestabilizadores que les planteamos al inicio de la ponencia. De tal manera que, llegando a este punto, es necesario que podamos entender y definir estas acciones de desestabilización y terrorismo, que no son más que la búsqueda de generar una situación de caos en la región, y de la que debemos estar muy atentos para no ser víctimas de las acciones que pudieran afectar a al desarrollo de la sociedad en la región sudamericana, y que nos colocan en una situación delicada respecto al crimen organizado, porque al final de cuentas estas actividades son parte precisamente de estos diferentes tipos penales planteados de la Convención de Palermo para lo que es el accionar de los grupos de delincuencia organizada. Quedamos así entonces dispuestos al ciclo de preguntas y respuestas en un tema que lo que hace es ratificar las largas exposiciones y acertadas exposiciones sobre el tema de delincuencia organizada, ya en modalidad de los delitos de terrorismo y desestabilización. Muchísimas gracias, comisario Julio César Pérez, por esa extraordinaria ponencia. Ya para finalizar, vamos a comenzar con el ciclo de preguntas y respuestas.